Cómo crear un presupuesto que te permita ahorrar de verdad. Define tu objetivo y un porqué. Antes de números, decide qué quieres lograr. Crear un fondo de emergencia, salir de deudas o ahorrar para una meta en concreto. Escríbelo en una frase simple y visible. Ese por qué será tu ancla cuando aparezca la tentación antes de gastar. Ahora bien, establece una meta medible. Por ejemplo, ahorrar el equivalente a un mes de gastos. Tiene que ser pequeño, claro y alcanzable. Calcula tu ingreso neto real. Tu presupuesto se construye sobre el ingreso que efectivamente llega a tu cuenta. Si cobras por quincena, suma ambas quincenas. Si tienes ingresos variables, usa el promedio de los últimos 3 meses y anota el peor mes para tener un plan conservador. Aquí aplicamos el sesgo de anclaje a tu favor. Ancla tu presupuesto a lo que realmente entra, no al mejor escenario. Mapea tus gastos fijos y gastos variables. Haz una lista rápida de gastos fijos: vivienda, servicios, transporte, alimentación base. Luego, tus gastos variables: compras espontáneas, salidas, apps, antojos. Tienes que ser brutalmente honesto. Para no subestimar, revisa tus últimos movimientos bancarios. Por otro lado, agrega la fecha de vencimiento de cada factura en un calendario. Así evitarás cargos por mora y desbalances de caja dentro del mes. Registra 30 días sin juzgar. Durante un mes, anota todo lo que gastas, sin excusas. El objetivo es ver patrones, no culparte. Ese ejercicio enciende la curiosidad y revela fugas pequeñas que, sumadas, pesan. Además, al verlo por escrito, tu cerebro siente la incomodidad ante lo incompleto y te impulsa a ordenar. Elige un método de presupuesto que se adapte a ti. Por ejemplo, regla 50-30-20. Es bastante flexible: 50% necesidades, 30% deseos, 20% ahorro y deudas. Ajusta los porcentajes a tu realidad. Lo importante es reservar un espacio fijo para ahorrar dinero. Presupuesto cero base. Cada dólar recibe una tarea antes de empezar el mes. Ingresos menos gastos planificados debe dar cero. Es potente si te gustan los detalles. Y finalmente, sistema de sobres, ya sea físico o digital. Asigna montos por categorías. Cuando el sobre de salida se vacía, se acabó. Excelente para controlar variables. Prioriza el pagarte primero. Programa una transferencia automática a tu ahorro el mismo día que recibes el ingreso. Trátalo como que si fuera una factura más. Si no lo apartas al inicio, otros gastos se quedarán con ese dinero. Empieza con una cantidad modesta y auméntalo gradualmente. Diseña tu plan antifugas. Haz una lista negra de gastos que no aportan valor. Un ejemplo: si gastas $40 al mes en suscripciones poco usadas y cafés impulsivos, recortar la mitad libera $20 mensuales, que son $240 al año. No se trata de prohibiciones absolutas, sino de decisiones con propósito. Integra las deudas en el presupuesto. Si tienes deudas, asígnales un espacio claro. Paga el mínimo en todas las deudas y el extra en una estrategia que sea psicológicamente sostenible, por interés más alto o por saldo más pequeño. No es asesoría personalizada, es un marco para decidir con calma. Lo interesante es que al ver el progreso temprano, refuerzas el hábito y mantienes la constancia. Revisión semanal de 15 minutos. Cada semana compara el plan versus tu realidad. Ajusta categorías, mueve saldo entre sobres si es necesario y registra aprendizajes. Pequeñas correcciones tempranas evitan grandes desvíos a fin de mes. Ahora dime en la sección de comentarios, ¿qué gasto de esta semana no lo volverías a repetir? Crea tu red de seguridad. Propón una meta progresiva para tu fondo de emergencia. Por ejemplo, primero medio mes de gastos, luego un mes, y así sucesivamente. La sensación de seguridad reduce el estrés financiero y te permite mantener el presupuesto sin caer en compras emocionales. Herramientas prácticas. Puedes usar sobres, una hoja de cálculo o una app. Lo importante es que elijas una herramienta que realmente usas a diario. Si este contenido te está ayudando, deja tu comentario con tu mayor fuga detectada este mes. Leer casos reales siempre enriquece a toda la comunidad. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que has construido un sistema que te deja más dinero disponible, sin culpas y sin extremos. Pero eso no es todo. Cada mes será más fácil porque habrás eliminado fricciones y creado automatismos.